Hoy quiero hablarles de la esperanza en Dios. ¿Cuántos tienen esperanza en Dios? Mire, iglesia, usted tiene que tener esperanza en Dios. Yo le pregunto hoy, usted me dice sí o no, puede decir sí o no, pero la esperanza debe estar puesta solo en Él. Y le conviene tener la confianza puesta solo en Él, la confianza y la esperanza en Él. Si usted confía en hombres, los hombres, no sé si sabía usted esto, a lo mejor se va a enterar hoy día, los hombres fallan. Pero Dios, Él es fiel, Él no falla. Bien, entonces quiero hablar de esto, de la esperanza que debemos tener nosotros en Dios. Hay esperanza. ¿Y sabe qué? Dios tiene hoy un milagro, una sanidad, y debemos tener nuestra plena confianza en Él. Quiero que vayamos a la Biblia, libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Van a estar siendo publicados también los textos, Romanos 15, versículo 13. Y me gusta mucho aquí Pablo como lo expresa. ¿Lo tiene? Dígame amén. Y el Dios de esperanza, mire, fíjese cómo lo expresa Pablo en la carta a los romanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Esperanza os llene de gozo y de paz. Mire, frente a dificultades debemos tener plena confianza en Dios. Y si tenemos confianza en Él, podemos experimentar eso. Ese gozo, esa paz solo se puede encontrar en Él. En Él. Por eso le decía al principio, nuestra confianza debe estar bien, no sé si utilizada o invertida en el correcto. Nuestra esperanza es Dios. No en el amigo del amigo. Aunque muchas veces ponemos esperanza, confianza en aquellas cosas, pero nuestra esperanza debe estar puesta en, dígalo usted. Mire, este mismo texto en la versión NTV dice: le pido a Dios fuente de esperanza. El mismo texto, le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Querida iglesia, estamos hablando de tener la confianza, la esperanza en Dios. Pero ¿qué es la esperanza? ¿Qué dice? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, qué nos aconseja sobre la esperanza. Pero como definición, ¿qué es la esperanza? Saber esperar. No sé. Mire el diccionario, ¿qué dice el diccionario sobre esto de esperanza? Mire, presta atención, la esperanza es el estado de ánimo. Es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Es el estado de ánimo de aquello que uno desea o pretende lograr es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o de una base de la fe. Mire, esto lo dice el diccionario. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Y querida iglesia, sobre la esperanza muchos decimos, la esperanza es lo que nos hace sobrevivir en momentos difíciles. ¿Sí o no? La esperanza nos ayuda a soportar los momentos malos en nuestra vida. Algunos dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. ¿O no? Porque la esperanza nos hace ir siempre hacia adelante en nuestras vidas. Y mire, y sin esperanza nosotros nos rendimos, y sin esperanza todo carece de sentido. La palabra esperanza en la Biblia aparece más de 100 veces en la Biblia. Y mire, cuando la Biblia se refiere a esto de esperanza, ella no está hablando de pensamiento positivo. Es así como de pegarnos en el lomo. No, ten esperanza, así como que tú lo puedes lograr. No está hablando como de ánimo así, sino de invertir nuestra confianza en Él. Frente a alguna dificultad, usted va a querer en lo humano solucionar sus cosas a su forma, y está Dios, deseado de poder ayudarnos. Y el mismo Dios nos hace este llamado hoy y siempre. Vengan a mí, acérquense a mí, esperen, aprende a esperar en mí. Dejas esas herramientas tratando de solucionar y vengan a mí. Eso es lo que el Padre desea.
Y este es el llamado que nos hace hoy a quienes estamos acá y a los que están en casa. Aprender a esperar, a depositar, a invertir nuestra confianza en el Señor. En el Señor. Mire, mucha gente dice, tengo esperanza, cuando quiere decir, yo deseo esto. Confunde ese concepto. Yo tengo esperanza, queriendo decir, yo deseo esto. El que confía en Dios sabe que Dios puede hacer un milagro, sabe que puede responder nuestra oración, pero en sus perfectos tiempos. Pero él que no conoce a Dios se refiere a que salga todo a su pinta. Debemos poner nuestra confianza en Dios, en Dios, en Dios. Hay muchos textos que nos hablan de la esperanza. Quiero compartir unos 4 o 5. Usted me ayuda o los anota, después los lee en profundidad en casa. David, en un momento de prueba, una vez más, le declara al alma hacer algo. Salmo 42, versículo 11, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Le ordena al alma. Ve que siempre vamos a estar batallando ahí con el alma. El alma, vale la redundancia, ahí está lo almático, las emociones. No, es que hay que esperar, pero yo siento quizás, yo siento hacer esto, yo siento esto. Recuerde, el alma, están las emociones. Salmo 31, 24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Salmo 119, versículo 114 digo. Salmo 119, versículo 114. ¿Podría leerlo completo usted un día? El Salmo 119. Dice: mi escondedero. ¿Cuántos pueden hacer de Dios? Mire este salmo, esta oración. Mi escondedero y mi escudo eres tú. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la esperanza que la utilizamos cuando hay momentos de prueba, cuando hay crisis, cuando hay problemas? Y aquí el salmista dice: mi escondedero, es como mi lugar de refugio, mi lugar donde puedo estar seguro. Mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Dios nos habla a través de su palabra, amén. Hebreos 10, y este es el último para que después sigamos avanzando. Hebreos 10, versículo 23. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes, sin dudar, sin vacilar, la profesión de nuestra esperanza. Mira el mismo texto en la TLA, dice: sigamos confiando en Dios, quien nos salva. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Querida iglesia, debemos aprender a esperar y aprender a tener nuestra confianza en Él. Nuestra confianza debe estar depositada en Dios, no en el hombre. El hombre miente y Dios no es hombre para mentir. Amén. Sea cual sea la realidad hoy, tenemos esperanza en Dios. En Dios. Mire, en el Antiguo Testamento encontramos el caso de Esdras. ¿Usted ha escuchado? ¿Ha leído Esdras? ¿Sí? Usted sabía que estaba en la Biblia Esdras, ¿verdad? Usted va a tener un hijo, puede ponerle Esdras. Mire, Mire, Esdras era un hombre estudioso de la ley. Era seco, le gustaban los libros. Era escriba. Era alguien comprendido, pero vivía, en el contexto que se escribe este libro, vivía en Babilonia. Vivía deportado, ya que el pueblo de Israel por un periodo de 70 años salió de Jerusalén, de su tierra, y fueron llevados miles y cientos de kilómetros lejos de su tierra, a Babilonia.
lejos de Jerusalén. Por consecuencia de sus malas decisiones, de sus malas alianzas, el pueblo fue tomado de su tierra y fue llevado a Babilonia, a otra nación, a otro lugar, con otras culturas, con otras costumbres, con otros dioses. Y ahí estaba Esdras, conocedor de Dios. Todo el pueblo conocía de Dios. Si bien sabemos que en el contexto, por sus malas alianzas, fueron llevados a otro pueblo, Babilonia, al mundo. Y fueron cautivos todo el pueblo, pero dentro de esa gente, en esa región, en esa cultura, ahí estaba Esdras. Y mire, quiero que vaya con su Biblia, acompáñeme al Salmo 137. Cuando el pueblo experimenta que los llevan de su pueblo a Babilonia, algunos no estuvieron firmes y perdieron su esperanza en Dios. Y presten mucha atención a eso, porque vamos a leer una historia que pasó en la Biblia, y ahí es cuando nosotros quizás podemos hacer nuestra lectura, y le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a recibir el consejo que tiene para nosotros hoy. Porque quizás usted está enfrentando algo y está comenzando a perder esperanza, pero Dios hoy le habla y le da un nuevo aliento para refugiarse en Él. Amén. Mira, el Salmo 137 tiene como título, si usted tiene la Santa Reina Valera, dice como título: Lamento de los cautivos en Babilonia. Mire, preste atención. Aquel que pierde su esperanza en Dios. Parte así: junto a los ríos de Babilonia, es como está relatando la historia de algunos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Mire, este salmo escrito por aquellos que fueron llevados a Babilonia. Allí estábamos sentados y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de donde fueron sacados. Y esto me llama mucho la atención, y abra sus oídos espirituales. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Me gustaría hacer una pausa aquí. Mire, iglesia, querida iglesia, le comparto esto en el amor del Señor. Alguien que pierde la esperanza se desanima y no sirve a Dios. Fíjese aquí el estado del pueblo del Señor, aquel que fue llevado a otra nación, con otros dioses, otra costumbre. Relata que ellos paseaban, se sentaban alrededor del río y lloraban. Y sus instrumentos, esos instrumentos que se ocupaban para adorar, para exaltar el nombre del Señor, estaban colgados en los árboles. Por eso es necesario tener esperanza en Dios, porque si perdemos nuestra esperanza, nos vamos a cansar y nos vamos a dejar de hacer lo que fuimos llamados a hacer. Hay un instrumento en nuestras manos que Dios puso en nuestras manos para utilizar, para guerrear, para adorar a Dios. Y aquel que pierde la esperanza anda triste, como sin esperanza. No sé cómo explicar esto. Sentado, yo me lo imagino así, sentado alrededor del río, así. Cada cierto tiempo lloraban, y ver el árbol con esos instrumentos que yo antes, y lo hago así, lo explico así, yo antes utilizaba esos instrumentos para exaltar el nombre del Señor. Quizás cuántas guerras ganamos adorando al Señor porque Dios nos respaldaba, pero hoy ese instrumento estaba colgado porque el pueblo había perdido su esperanza. Avanzamos, versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegre, diciendo: cantadnos algunos de tus cánticos de Sión. Mira, el Salmo habla que estando en las calles de Babilonia estaban desanimados. Le preguntaba a la gente de Babilonia, le decían: oye, ¿ustedes no son del pueblo de Dios? Aquellos que siempre andaban alegres, que siempre andaban exaltando, cantando con instrumento. Bueno, cántennos. No sé si es como fuerte esto. Yo me lo imagino, y bueno, usted dibuje esta historia ahí. Yo creo que no era muy suavecito como lo decían. Le decían como irónica, así como: ¿y ustedes no cantaban y ahora?
Es así. Es así. ¿Y ustedes no eran tan contentos? Remolineando. ¿A dónde quedaron? Los instrumentos colgados en los árboles. La razón era que habían perdido la esperanza en Dios, la esperanza de volver a su tierra, Jerusalén. Pero dentro de ese pueblo también habían hombres fieles que aún tenían esperanza. Y en ese grupo de hombres fieles estaba Esdras. Quien se juntaba, yo creo que a escondidas, a leer su palabra, ahí con una vela. Ahí no sé si se han traído algún rollo escondido, no sé, o a recordar las historias de la palabra del Señor. Bueno, yo digo con una vela, si no había luz también, me imagino en ese tiempo. Pero recuerde, otra nación, otras costumbres, otros dioses, y ellos mantenían con la esperanza viva, leyendo su palabra, refugiándose en la palabra del Señor, que yo creo que todos los días recordaban que Dios no era hombre para mentir, que Dios es un Dios que le iba a liberar. Frente a una misma realidad, hay un grupo que pierde su esperanza y otros que mantienen viva su esperanza. ¿Y cómo mantenía Esdras y un grupo más viva su esperanza? Dígalo, quiero escuchar. Escríbalo usted, por favor. Sí, leyendo su palabra. Porque la palabra es viva y es eficaz y nos da aliento, nos da esperanza. Mientras que otro grupo sin esperanza. Pero Esdras escudriñaba la palabra y seguía creyendo en Dios. Aún estando lejos, seguía creyendo. Pasan los años y ahí seguía Esdras. Seguía creyendo. El presente de Esdras era triste, era un desierto, era un lugar sin esperanza. Sin embargo, en medio de esa tremenda prueba, había hombres llenos de esperanza, de pasión, de fuego en sus corazones. Al igual como los hay hoy en este lugar. ¿Es así? Amén. Iglesia, la esperanza en Dios es lo que nos ayuda a atravesar cualquier desierto. Y este es el mensaje que nos trae Dios en esta tarde. Mantén viva tu esperanza en mí, nos dice el Señor. No te olvides de mí, yo estoy ahí, yo quiero pelear por ti. El Señor está con nosotros y no podemos no escuchar la voz del Padre que nos da aliento. Porque si no escucho al Padre, pierdo mi esperanza, me siento en el río, cuelgo mi servicio, aquello que el Señor puso para honrarle a Él, lo cuelgo y no me muevo. Y no estamos llamados a eso, menos en este tiempo. Y mire, la esperanza en Dios es lo que nos ayuda a atravesar cualquier desierto. ¿Y sabe por qué? Porque no nos nutrimos de lo que vemos, nos nutrimos de lo que creemos. Entonces nosotros no nos llenamos de esperanza por lo que vemos, nos llenamos de esperanza por lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? La palabra del Señor, que tenemos un buen pastor. Una palabra del Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo estoy contigo. La palabra del Señor que nos dice: mi espíritu les enseñará todas las cosas. Y es esa nuestra esperanza. Y vivimos hoy el nuevo pacto. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El Espíritu Santo en nosotros, queriendo hablarnos, enseñarnos, corrigiéndonos. Amén. Vamos bien. Y aquel que no escucha lo indicado, no ve lo indicado, va a experimentar desánimo, va a perder la esperanza. Pero los que creemos nos llenamos de esperanza. Amén. Mire, en el libro de Números, específicamente en el capítulo 21, hay una historia que siempre me ha gustado mucho. Me gustó mucho porque después Jesús le hace mención a Nicodemo de esta historia. El contexto es el siguiente: Moisés saca al pueblo, a los hebreos, de Egipto. Y la palabra en el capítulo 21 de Números detalla que van en la tierra del medio y ellos se desanimaron. El pueblo se desanimó. Dejó
se concentró más en ver la realidad, que quizás no era muy cómoda, agradable a la carne, y no miraba en fe la tierra prometida. Se desanimó, y a través de ese desánimo que nos cuenta la palabra, dice que todo el pueblo se levantó primeramente contra Dios y luego contra su líder Moisés. Y luego de eso Dios envía serpientes venenosas en el desierto, y las serpientes mordían y los hebreos morían. Moisés aplica misericordia, intercede Dios, y Moisés recibe de orden de Dios, le dice: haz una serpiente de bronce. Se está acordando de la historia, ¿verdad? Una serpiente de bronce, y levántala en el desierto, y todos aquellos que estén mordidos por la serpiente, todos aquellos que miraban esa serpiente eran sanados. Ahora, esta misma historia, ¿se acuerda? La habló Jesús con Nicodemo en esa conversación que tuvo de noche. Y para que entendiera a este hombre religioso, le dice: en este tiempo, hablando de él mismo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, y todo aquel que en él crea tendrá vida eterna. Vida eterna. Y porque el pueblo se desanima, experimentó estas consecuencias. Cuando el pueblo deja de creer, comienza a dudar, empieza a hablar de más, y se empieza a concentrar más en lo presente, y no se concentra en la tierra prometida, en lo que Dios dijo dónde nos llevaría, experimentamos malas consecuencias. ¿Es por qué? Porque hay un Cristo levantado, y a ese Cristo es quien debemos mirar. Pero cada vez que sacamos nuestra mirada de lo correcto, del indicado, vamos a comenzar a caminar mal. Perdemos nuestra esperanza. Por eso nuestra mirada debe ser alineada, mirar a Cristo, estar en Él, en Él. Me acuerdo de un ejemplo que siempre nos daba nuestro pastor de cuando nos habla de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, debemos estar con Él. Y Cristo está crucificado en altura, y con Él debemos estar. Y de esa altura es más fácil ver la salida del laberinto que podamos estar viviendo. Desde la mirada terrenal podemos estar chocando con murallas, pero desde la posición que tenemos hoy, que es la posición en Cristo, es más fácil salir del laberinto que podamos estar viviendo. ¿Cuántos reciben esto? Dígame amén. Entonces debemos, hoy es el tiempo, debemos tener esperanza en Dios. En Dios. Retomemos la historia de Esdras. Esdras era alguien que no se dejaba influenciar por lo externo, y sí por la palabra que salía de la boca de Dios. Así como Esdras, que se alimentaba de la palabra, de esa misma forma se llenaba de esperanza. Ojo acá, querida iglesia, ¿de qué se alimentaba Esdras? De la palabra. Y eso le daba esperanza. Y nosotros, no responda, ¿de qué nos alimentamos? ¿Usted qué signo es? Pero hagamos una lectura de qué nos estamos alimentando. Porque usted me puede decir: pastor, como que ando con las bujías mojadas, como que me cuesta. Pero ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo, digo? ¿Se acuerda del ejemplo? Cristo, mirada en Cristo. La serpiente tiene que ser levantada, y todo aquel que mira es salvado. En la prueba que estamos viviendo hoy, ¿qué estamos mirando? Cristo está levantado. Es cosa de alinearnos y ver al indicado. Entonces, Esdras no se dejaba contaminar con lo externo. Yo creo que le da una rabia a Esdras ver los instrumentos colgados. Y aunque Esdras veía una realidad lamentable, este hombre se refugiaba en la palabra de Dios, y de esa forma se llenaba de esperanza. Mire, la historia avanza y pasan los años, y llega el cumplimiento de la palabra del Señor. Dios hace el milagro, como lo puede hacer hoy.
Llevamos semanas, meses, años esperando esa respuesta de Dios. Dios trae libertad a su pueblo, hace el milagro. Dios transforma el corazón del rey de ese entonces y los deja libres. Les entrega riquezas, llega el tiempo de Dios. Y cuando llega el tiempo de Dios, todas las puertas se abren. Querida iglesia, debemos aprender a esperar, porque cuando llega el tiempo indicado de Él, todas las puertas se abren. Si tú estás orando por puertas de Dios, espera en Él. Espera en Él. Cuando llega el tiempo, todo se abre. Y también se cierran puertas por amor a nosotros. Son libres, el pueblo es libre. Y estando en Jerusalén, primero que nada, ellos reconstruyen el templo y las murallas de la ciudad. Y quiero darle una tarea para la casa. Me quedan 4 minutos. Nehemías capítulo 8, si lo puede leer en casa. Nehemías capítulo 8. Se lo voy a parafrasear, pero usted lo lee ahí en profundidad. Esdras estaba frente a 40,000 personas. Estaban en la plaza del pueblo, frente a un púlpito que ellos mismos habían construido de madera. Y Esdras estaba leyendo la palabra de Dios. La palabra relata que todo el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Ese es un capítulo hermoso, por favor léalo en casa. Nehemías capítulo 8. Eso es contemporáneo ahí. Y Esdras, aquel que se mantuvo firme y fiel cuando estaba en Babilonia, sigue él leyendo la palabra del Señor en la plaza de la ciudad. Y preste atención a esto, porque el viernes algo vamos a hacer nosotros en la plaza de la ciudad y vamos a leer la palabra del Señor. Y está ahí Esdras. Querida ama que escucha, está ahí el Esdras en la plaza de la ciudad, proclamando, leyendo la palabra del Señor. Y la palabra relata que todo el pueblo, mire esto, todo el pueblo que estaba, escuchaba la palabra, y de esa forma se llenaron de esperanza nuevamente. Se llenaron de esperanza nuevamente. Y asimismo nosotros vamos a ser llenos de esperanza al escuchar su palabra. La pregunta es, ¿cuántos quieren ser llenos de la esperanza de Dios el día de hoy? Lea la palabra, escuche la palabra, honre la palabra, ponga su mirada en la palabra, en el Señor y no en las personas. Como les decía al principio, las personas, la raza humana, como quiera llamarle, tiende a fallar, tiende a equivocarse, pero Dios no falla. Dios nunca falla. Y Dios no es hombre para mentir. Él es the real. Él es real. ¿Quiere llenarse de esperanza? Lea la palabra, honre la palabra, honre. Y lo digo nuevamente, ponga su mirada en su palabra y no en la realidad actual. Al principio leíamos Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. De ahí entra lo práctico que nosotros vivimos frente a malas noticias. El que tiene esperanza en Dios, ¿cómo anda? Con paz, con gozo. Le dicen, ¿y supiste? Y yo, ¿qué cosa? Sí, porque nosotros tenemos otra lectura. Sabemos que hay un Dios con nosotros. Si se habla de guerra, sabemos que Dios nos protege. ¿Supiste? Quizás algunos se van a enfrentar a esto. ¿Supiste? ¿Escuchaste? Habla con mi mano. Concentrados. Mirar al Eterno, al Cristo que murió por nosotros. Nuestra mirada alineada en lo eterno y todo lo demás fue. Amén. Y mire, Pablo le habla a la iglesia en Roma, a una iglesia que vive momentos duros, que vive situaciones incómodas, ya que ellos habían depositado su fe en Dios. Importante destacar que los romanos, que fueron una ciudad que por mucho tiempo estuvo creyendo en ídolos,
y de repente se encuentran con un Cristo y un gran mensaje de esperanza. Un gran mensaje de esperanza. Le pido a Dios fuente de esperanza. Fuente de esperanza. Estoy tratando de avanzar. Se nos fue el tiempo. Romanos 5:5. Romanos 5:5. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, dice la versión NTV. La Reina Valera dice, esa esperanza no acabará esa esperanza no te avergonzará. ¿Se da cuenta que es necesario esperar en Dios y no en los hombres? Si espero en los hombres, me puedo avergonzar, me puedo desilusionar. Pero si espero en Dios, no. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted puede decir, pastor, necesito más esperanza. Es tiempo de orar más. Es tiempo de buscar más. Y aquí menciona de dónde viene la fuente de esperanza. De la comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Debemos orar, debemos buscar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 15:13 dice que a través del Espíritu Santo recibimos la esperanza para nuestra vida. No sé, querida iglesia, si le habla de algo esto, pero en los peores momentos de nuestra vida, en la peor temporada de nuestra vida, temporadas de prueba, temporadas de enfermedad, temporadas de cesantía, temporadas de malos negocios, temporadas de fracaso en diferentes tipos, tenemos que clamar a Dios y a través de su Espíritu Santo nos llenaremos de esperanza. Haz del Señor tu esperanza, haz del Señor ese lugar seguro donde podemos descansar. Amén. Recibe usted en esta tarde esta palabra. Dígalo de nuevo, pero más fuerte. ¿Recibe esta palabra? Amén. Quiero terminar con esto. Salmo 191. Perdón, 191, estoy clarito. 91. Quería saber si estaba atento. ¿Y en qué Biblia sale el 191? Mira, la que quita recién se acordó que tiene 150 capítulos, ¿eh? Bien, Salmo 91, versículo 2. Escuche usted esto. Versión Reina Valera contemporánea. El Señor me regaló este texto en el año 2013, en un momento de prueba. Y Dios me regaló después una canción, que no vamos a hacer un spoiler, pero usted tiene que estar atento. Y dice: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Haz del Señor tu lugar seguro. Haz del Señor tu castillo. Cuando Dios me regaló esto, como le decía, estaba viviendo una prueba. Mi señora me pegaba. No me crea. Momento de prueba en los primeros años de matrimonio. Y Dios me regaló y atesoré tanto esto. Y mire, ¿sabe cómo yo veía este texto? Menciona un castillo de un lugar seguro. ¿Usted ve aquí nuestro castillo de Quintero? ¿Usted conoce el castillo de Quintero? ¿Sí? La puntilla San Fuente. La puntilla. Mire, ese lugar seguro, desde que tengo memoria, mis 22 años, ha recibido temporales y ese castillo permanece firme. Por eso le digo, haz del Señor tu lugar seguro, tu castillo. Decía el Salmo: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Si estamos en Cristo, estamos seguros. Si estamos en Cristo, encontramos respuesta. Si estamos en Cristo, pueden venir 1001 problemas, pero si yo estoy en Cristo, soy más que vencedor. Mire, y con esto ya, ahora sí que termino. Siempre me he imaginado esto. ¿Ha visto usted las personas de Estados Unidos?
por no decir los gringos. Cuando viene la temporada de huracanes, los vientos y todo eso, ellos esperan el huracán con seguridad, porque ellos invierten, si bien, disculpe el ejemplo, pero ellos invierten en sus casas y se anuncia temporada de huracán y ellos ponen cartel ahí: bienvenido huracán, te estoy esperando huracán. ¿Ha visto usted eso? ¿No? ¿Yo nomás? Una cosa así me lo imagino yo. Frente a malas noticias, vengan malas noticias. Ustedes no saben en quién yo creo, en quién confío, quién está conmigo. Amén. Póngase de pie para que Patito no me rete. Encima hoy día subí una historia, no, y dije no. Iglesia, haz del Señor tu lugar seguro. Analiza esta palabra. Siempre debemos llevar la palabra a nuestra vida, Hemos sido quizás sacados de un lugar, insertos en otro lugar no muy cómodo, pero la pregunta es: ¿vamos a seguir teniendo esperanza como Esdras? ¿O nos vamos a sentar, dejar ahí nuestros instrumentos colgados sin utilizarlo y darle el uso correcto que es para nuestro Dios? Que Dios nos ayude. Si hay alguien que necesita oración, le quiero invitar que pase adelante. Queremos orar por usted. Si hay alguien nuevo, necesita oración, un milagro, necesita tener esperanza, que pase a este lugar y oramos todos juntos. Usted me acompaña. Somos hijos y los hijos son escuchados por el Padre. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra. En ti es en quien nos refugiamos. En ti confiamos y ayúdanos Señor, a actuar bien frente a las malas noticias, frente a las pruebas. Queremos ser fieles y recibir de ti ese consuelo, ese abrazo tuyo, Señor. Queremos orar, Padre, en esta hora por todas las necesidades que puedan haber en tu casa. Queremos orar a ti, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos. Que esta palabra no solo quede guardada en nuestros corazones, sino que queremos vivirla y estar llenos de ti y recibir cada día esperanza, esa esperanza que viene de esta comunión que podemos tener contigo. A través de tu Espíritu Santo tú vienes y nos abrazas y nos das un nuevo aliento. Tú declaras la palabra y todo puede ser cambiado, Señor. Sabemos que solo tú lo puedes hacer y en fe oramos, Señor Jesús. Padre Santo, frente a toda necesidad queremos descansar en ti. Tú eres poderoso. Tú eres nuestra esperanza, nuestro lugar seguro. Ayúdanos, Señor. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su final son de muerte, Padre. Ayúdanos a caminar por tu camino, por ese camino que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos y confiamos en ti. Y sabemos que no estamos solos. Eres tú nuestro buen pastor. Eres tú todo lo que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Levanten fe. Un fuerte aplauso al Señor. Un aplauso de victoria. De reconocer que no estamos solos. Amén. Puede tomar su ubicación.